nuestra fe permanezca firme en ti, dando gloria al Padre, labrador fiel. Amén. Bienvenidos una vez más a este canal que ya es de ustedes, mejor conocido como El Fruto de la Vid TV, en este programa Conectados a la Vid, mujeres con propósito, pero también podemos decir hombres con propósito, porque lo que buscamos en este programa es que encontremos un propósito, un sentido de vida y corregir aquello en lo que tal vez estemos un poquito equivocados, confundidos, desorientados, o si de pronto necesitamos un consejo, en la palabra del Señor lo vamos a encontrar. De eso estoy totalmente segura. Entonces sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas desde donde quiera que nos estén viendo, aquí en América, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando, sean bienvenidos. Y les presento a mis amigas que ustedes ya las conocen, y si no, pues aquí nos presentamos. Mi nombre es Daina Rodríguez y bienvenidos al Fruto de la Vid TV. Claudia. Bien, que el Señor les bendiga y bienvenidos y bienvenidas. Yoli. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por conectarse y denle al aquí. Maggie. Un abrazo a la distancia para todas las colombianas y colombianos que nos están escuchando. Así es, y en Argentina, en Perú, aquí en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en España, donde quiera que ustedes se encuentren, sean bienvenidos y les enviamos un abrazo enorme. Que el Señor les acompañe. El día de hoy tenemos el tema número 10. Y bueno, se escucha fácil, pero no ha sido fácil. Claro, ya el 10. Semana número 10. El tema de hoy lo vimos muy importante y muy prudente en continuidad del tema anterior. Si no lo han visto, les invitamos a que lo vean aquí en nuestro canal. Y es el mismo, pero es la parte número 2, que es no te compares. Tú eres única o único si es que eres hombre y nos estás viendo. Es la parte 2, así que puedes ver en nuestro canal la parte 1 para que no te la pierdas. Hablamos de cosas bien interesantes sobre la comparación física, y en este tema del día de hoy vamos a hablar de otros tipos de comparación y sus efectos de igual forma. Porque hay muchas cosas en las que a veces nosotros caemos, ¿no? En compararnos con otros, y realmente esto está pues malo, y nos empezamos a fijar en las personas. Estoy segura que tal vez ustedes saben de alguien, o de pronto ustedes lo han hecho, el que se comparan con alguien más. En nuestro caso, posiblemente también nos ha pasado que en algún momento nos hemos comparado con alguien, y esto obviamente es algo que el Señor, nuestro Dios, no desea de nosotros, porque cada persona somos únicas, somos diferentes, y de esa forma en como nos creó, así nos ama. Así nos ama, y nosotros debemos también de amarnos a nosotros mismos. Les voy a dar lectura en Hebreos 12:2, que dice así. Este versículo es muy importante y no aplica solamente para este tema, ¿no? Sino para muchos otros temas. Pero dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Creo que este es un versículo muy hermoso, porque nos dice que nuestra mirada debe de estar siempre puesta en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, y que sin pensar en cualquier cosa, no pensó en que tal vez de pronto ustedes, ¿cómo lo podemos decir? Más bien, él pensó realmente con su sacrificio que ustedes no se comparen, sino que realmente mantengan la mirada fija en Él, porque Él no falla, Él no se equivoca, Él es perfecto, Él es impecado. Entonces, en Él podemos confiar para no equivocarnos también. Maggie. Bueno, queríamos también recordar, como lo hicimos en el programa anterior, como lo dices, Daina, es algo inevitable en todos los aspectos, en todas las áreas. Así es, Maggie. Sí, cuando no nos estamos comparando en lo físico, nos estamos comparando en lo intelectual, en lo económico, en la educación, en el diario caminar, en muchas cosas. Por ejemplo, Maggie, platícanos un poquito sobre la comparación económica, laboral e intelectual. Bueno, la mayoría de personas, todos empezamos a compararnos con el vecino, cómo hizo, qué hago yo para parecerme a ellos y poder comprarme lo que ellos han comprado. ¿Cómo hago para poder obtener un empleo al nivel que lo tienen otras personas? Pero se nos olvida que nosotros, para compararnos en ese aspecto económico, lo estamos haciendo ya como a nivel de competencia.
Porque si vamos a compararnos en lo económico, para yo poder obtener un empleo que me va a generar más ingresos, ¿qué debo de hacer? Bueno, capacitarme, estudiar, Prepararme, trabajar, claro. ¿Cómo voy a ir a ganar yo como un médico cuando ni siquiera he estudiado los primeros auxilios? Claro. No pudiera yo exigir un sueldo de esa clase. Cuando vemos a una persona que se expresa, que se dirige a grandes cantidades de personas y decimos, muchas veces tal vez también lo he pensado, ¿cómo lo hiciera? Bueno, tengo que leer mucho, conocer bien sobre el tema que debemos de tratar. Pero no, nosotros nos comparamos y no queremos hacer ningún sacrificio ni colocarnos ninguna disciplina para obtener el conocimiento y ese conocimiento tanto en lo económico como en lo intelectual. Sí, igual a lo mejor pudiera ser como un ejemplo, ¿no? De que una persona tiene su trabajo y que es a lo mejor bien remunerado, pero desea el trabajo de otra persona o el puesto de alguien más de la misma empresa o de otro lugar. Y perdone, para terminar, ahí yo ya me quedo calladita, ya no hablo más en este programa. Cuando eso nos ocurre, viene la envidia. Cuando estamos viendo al vecino, cuando estamos en la empresa o cuando estamos en algún espacio, ya nos llega o le llega a la otra persona la envidia. El querer competir sin argumentos, sin bases. Y eso nos afecta mentalmente. Y en vez de dejarnos progresar, nos estancamos. ¿Y te has topado con esta clase de gente, Maggie? Sí, que se compara en lo laboral o en lo sí. intelectual o en la economía, de que, es que mi vecino tiene más que yo. Sí, y eso pasa a diario. Y hasta en los niños. Cuando trato mucho con los niños, me gusta mucho hablar con niños de mis vecinos, de mi sector. Los niños en el colegio empiezan a sentir ese compararse. ¿Por qué al otro niño sí le compran el maletín? Ya tiene el teléfono de última moda. Y ellos no. Y yo no tengo. Y a ese niño le dieron como premio a los padres. Entonces el niño empieza a querer obtener las cosas sin sacrificio. Y ahí miremos la sociedad lo que les está ofreciendo. Lo que les está enseñando indirectamente. Y la sociedad empieza a captarlos con otros objetivos. Porque, vuelvo y reitero, dejamos los padres de familia, los adultos, dejamos que los niños empiecen a compararse, a competir y a ir perdiendo como su propia dignidad, su propia autoestima, identidad, su seguridad, propia personalidad. todo, sí. Hasta en los adultos perdemos la personalidad cuando empezamos a compararnos y no nos capacitamos y hasta por querer hacer otras cosas olvidamos lo que es primordial. Oye, Maggie, pero mencionaste algo bien interesante que yo no lo había a lo mejor meditado de esta manera, es en los niños. O sea, en lo intelectual también se ve mucho esta clase de competencia. Es que mi amigo sacó 10. Qué bueno que fueron 10, ¿verdad? Y que los motive a estudiar. Pero cuando lo hacen por el hecho de competir, de compararse, de que es que él es mejor, es que hay gente o niños jóvenes que ya se estancan en este pensamiento de competir, pero a la mala, ¿no? Que causa estos sentimientos. Ahí surge como el bullying, dices, sentimientos. el bullying, Exacto, bullying. Sí, ahí surge el bullying en la sociedad. Así es. Entonces, pongamos atención por si acaso también en casa lo vemos o lo detectamos con nuestros hijos. En cierta manera, sí hay que ser competentes, ¿verdad? Para trabajar, para esforzarnos, para toda esta serie de cosas. Pero si esta competencia nos va a desviar de lo que realmente es como una competencia saludable, ¿verdad? Porque algunos caen hasta en trampas con tal de lograr objetivos de que un bono en el trabajo, que este tipo de cosas, eso es el problema. Claro, o haciéndole daño a la otra persona. Cerruchándole el piso, dicen aquí en nuestro contexto, ¿no? Dicen, no, ya les cerrucho el piso para yo quedarme con ese puesto de trabajo. Ni se ha escuchado, la verdad, que pasan esas situaciones. Y es muy peligroso, ¿no? Claudia, platícanos un poquito sobre la comparación familiar y sentimental. Claro, saben que la mayoría de personas, creo que todos, idealizamos muchas cosas. Y en este sentido de lo familiar, a veces vemos una pareja que se lleva súper bien. Y decimos, ay, cómo yo quisiera tener ese esposo. Familia, o a veces esposo, caemos aún en ese pecado. Sí. Ay, ese esposo, cómo se le ve que le trata tan bien, que le regala flores, que le da esto o aquello, ¿no? Entonces empezamos ya a caer y no hemos mencionado esta palabra aquí porque hay gente que le molesta, pero yo lo voy a decir. Empezamos a caer en este pecado
porque eso en primer lugar ofende a Dios, nos dañamos nosotros mismos y yo quiero ver a la luz de la palabra de Dios qué es lo que Él piensa, Dios, de esta situación, ¿no? Entonces miren lo que dice la Biblia en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces caemos en dos pecados gravísimos, la envidia que ya había mencionado a mi hermana Maggie, y la codicia, ¿no? Entonces empezamos a desear de una manera negativa lo que el otro tiene. Claro. Y en el área familiar, o de pronto una chica está soltera y ve en las redes sociales que los novios le llevan chocolates, flores, yo qué sé. Las novelas. Y entonces, o las novelas. O idealizar una relación, y ustedes se dan cuenta que en la vida real, en un 80% no es así. O una relación familiar de esposo y esposa, ¿no? Y muchas veces, lamentablemente, se ve eso, que uno idealiza esa relación a esa persona y después de unos meses o de unos años se divorcian esas personas. Y más bien el matrimonio que uno ha tenido de pronto es más sólido porque no anda queriendo aparentar cosas que no son. O ser otra pareja que no son. O ser otra, o sí, ¿no? O sea, cada pareja es diferente. Claro. Entonces, eso tenemos que decir lo que a Dios le desagrada. O por ¿no? ejemplo, Claudia, de lo que dices del matrimonio, no sé si han escuchado, pero sí es muy común el escuchar, es que, ¿por qué tú no haces como la esposa de no sé quién? Sí le da la sopa caliente, por ejemplo, era un ejemplo así. Pero sí hay casos así. Sí hay casos. Si ustedes no son parte de ello, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios que no. Pero hay gente que sí tiene este tipo de problemas y conflictos porque constantemente les andan recordando. Es que debería ser como la esposa de mi primo. O de pronto la suegra o el esposo le compara a la esposa con la suegra. Dice, pero mi mami me hacía así el juguito. Mis abuelos, y entonces ya le compara, ¿no? Sí, y eso en vez de ayudarle a la mujer, a la esposa, ella más bien, porque las mujeres somos así, a veces cuando nos dicen algo, en vez de querer hacer la sugerencia que nos dijeron, uno más como que se enoja y dice, bueno, así, yo voy a hacerlo diferente, en vez de yo soy diferente, ¿no? Eso, en vez de motivarte, de animarte a hacer lo que te están diciendo, el corazón de la mujer es a veces así, no dice, no, o sea, yo soy diferente y yo no voy a ser así. Entonces caemos a veces en una situación difícil por el pecado de la comparación, y que nosotros no tenemos que caer en eso porque ya estamos viendo a la luz de la Biblia que Dios no quiere eso, que nosotros no tenemos que hacer eso, no codiciar eso. Como ya vimos, si deseamos algo, tenemos que pedirle al Señor y trabajar por eso que estamos deseando, ¿no? Y entonces o tal vez es el caso contrario de la mujer que le dice al esposo, es que ¿por qué no eres como mi papá, mi hermano, mi tío, que hacen todas que ponen los clavos bien derechitos, o sea, son ejemplos así, ¿por qué no eres como tal persona que arregla el carro? O sea, todos somos diferentes, tenemos capacidades y cualidades diferentes y únicas, pero hay modos también de decir tal vez eso, ¿no? Claro, y ahorita pensando en lo que tú decías, podemos caer en humillarle a la persona, en vez de motivarle, le podemos humillar. Por ejemplo, en los esposos, siempre cuando se casan, no, es que mi mamá no me prepara así. Entonces, de pronto si me preparas como mi mamá me preparaba, pero esa es la mamá, o sea, es es otra persona, tienes otra sazón, otra enseñanza, sí, todo. Sino que le pague un curso de cocina, en ese caso, para que haga, o que la suegra le pase los tips, a lo mejor. ¿No? Claudia, que pase los tips. Si hablamos de los hogares, ahí es donde empieza la infidelidad. Tanto en los hombres como en las mujeres, porque en la mujer empieza la infidelidad cuando ve que el otro esposo a mi amiga, entonces ya le pone el ojo a ese esposo o a alguien parecido a ese. Igual los esposos. Una codicia ya, como está empezando a codiciar. Viene de ello. Las esposas y esposos. Sí. Y se ven más, públicamente, porque no voy a defender las mujeres. Estamos en el mismo nivel de la infidelidad. Claro, las mujeres y hombres para otro, claro. no, se están hasta hoy. Es igual, que yo pienso que es para igual. mañana. Pero hasta hoy, yo digo, Dios está viendo cómo tanto hombres y mujeres están en el mismo nivel, en el mismo porcentaje de infidelidad, por comparar, porque no aceptan tener lo que conocieron y lo que han
recibido. Y por influencia de lo que comentamos en el programa anterior, mucha influencia de los medios, de las redes sociales, de las modas, de los estereotipos, de toda esta clase de cosas que son bien perjudiciales. Yoli, platícanos un poquito de la comparación entre los logros, metas y estilos de vida. Ok. Los logros muchas veces yo creo que se frustra mucha gente porque dice, tenías esta meta y no lo lograste, no lo conseguiste. Entonces, ¿por qué al vecino le va bien? ¿Por qué él sí pudo? Entonces, es un... Ahí nace la envidia. Exacto, nace la envidia y viene la frustración también. Porque entonces yo puedo y se estanca, muchas veces se estanca la persona, que no puedo. En cambio, tiene que decir que sí se puede, que sí se logra. Pero, ¿cómo lo logramos? El Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la sabiduría, porque dice que, tengo unos apuntes, dice, los logros no son para vanagloriarse, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, quiero lograr esto, pero para mí, ¿verdad? Entonces, pienso que lo que dice aquí no es para vanagloriarse, sino para la gloria de Dios. Porque Dios a veces permite que seamos profesionales, por ejemplo. ¿Pero para qué ser profesionales? Sino no solamente para servir a nuestra familia, sino para servir en el ministerio o en la comunidad, a nuestros compañeros. Yo siempre escucho a Maggie que dice en la fundación, hay mucha gente vulnerable, mucha gente que necesita. Entonces, es a esa gente es que Dios nos ha mandado a tener esos logros, a prepararnos para ayudar. Y hablando de logros, les recordamos que también ya tenemos un programa sobre ese tema, precisamente de cómo hacer un propósito, una meta, cómo fijarnos estas cosas, que estoy segura que les van a ayudar. Yo, Maggie y Claudia. Quería leer un versículo adelante. En Santiago 4:14. Dice así la palabra del Señor. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿verdad? Entonces, la neblina la vemos, puede ser un logro, tenemos ahí, pero ¿qué hacemos con eso? Después se desaparece, entonces se esfumó, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso Dios... no es para vanagloriarnos, que nos prepara, que nos anima, que nos da todas las cosas que necesitamos, porque Dios nos da todas las cosas que necesitamos. ¿Es así o no es así? Claro. Sí, entonces, para usarla a lo bien. Así es, para glorificar a Dios. Para glorificar al Señor. Así es, y no para estarnos comparando, porque esto de los logros, metas y estilo de vida también recae mucho en lo que, por ejemplo, veo que mi vecino o a lo mejor en el entorno de mi familia, ¿no? Mis primos, mis cuñados, mi familia siempre piensa, ay, es que tiene una vida bien a gusto, ¿verdad? Como que todo le sale muy bien siempre, como que todo es perfecto y yo quiero esa vida o todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en no caer en esto y como decía Yoli, en las metas, a lo mejor, por eso les recordamos que tenemos un video ya de esto en el canal, porque ahí podemos darnos cuenta, a lo mejor mis metas no se han cumplido porque han estado un poco desviadas del propósito de Dios o porque han sido unas metas que me he propuesto inalcanzables. Y bueno, eso ya lo vimos, véanlo para que les ayude bastante a comprender un poquito más sobre esta comparación. Entonces, también esto nos hace caer en algunos impactos o riesgos, como en la comparación que ya mencionaron algunos, la envidia, la codicia, ¿qué otra cosa pudiera pasar? El orgullo. El orgullo, el no contentarse con lo que tiene, exacto, sino que querer mucho más. El que uno no es feliz, ¿no? Ya estarse comparando cada rato. O tener el complejo de superioridad o de inferioridad, ¿no? Si te comparas. Algo que nos afecta demasiado en esta sociedad y a todos los seres humanos es la economía. Entonces, cuando nos comparamos, cuando hemos hecho todo esto que hemos hablado, yo les llamo a la reflexión. Siempre nosotros aconsejamos aquí encontramos la dirección, aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Y en la economía, miren este versículo tan espectacular, tan hermoso,
y tan eficiente. Lo vivimos, los que ya hemos venido buscando esa dirección. Lo tenemos en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo, oiga, todo. Si me falta salud, si me falta dinero, si me falta estudio, capacitarme, todo lo que me falte. Alimento, lo que sea. Todo, ¿no? en todo. Dice, mire la palabra, dice, en todo lo que os falte conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús, Él nos va a suplir todo, nos va a proveer de todo. Entonces vuelvo y les recalco, ¿qué están esperando? ¿Seguir la línea, seguir la corriente de este mundo? Me da vergüenza que me vean leer la Biblia, me da vergüenza que me vean entrar a una iglesia, me da vergüenza hablar con hermanitos, o les dicen los aleluyas, o como les quieran decir. No, ya, hagamos un pare, busquemos de la palabra de Dios y se van a dar cuenta que Dios nos va a suplir todo. Entonces, para que no tengamos que estarnos quejando, porque solo nos quejamos y nos quejamos, pero tenemos una solución gratuita. No hay que pagarle a nadie. Y accesible. Accesible para toda persona. Está en el celular, en YouTube, en todas las redes sociales. En radios. Calladitas o calladitos en medio de su problema, en medio de su angustia, en medio de la aflicción, en medio de la ilusión, como decían ahora mis amigas. Busco y le digo a YouTube un versículo en base a esta situación. Y ahí me van a salir los versículos. Ese es el llamado que tengo para hacerles hoy. Reflexionemos y hagamos un pequeño pare en nuestra vida y cambiemos ese chip de ver el mundo diferente. Entonces, ¿cómo evitar compararnos? Porque muy fácilmente podemos caer en esto, Claudia. ¿Cómo podemos evitar estas comparaciones? Yo pienso que volvemos, de pronto vamos a ser repetitivos ahora. Volvamos nuevamente a la Biblia. Tenemos que volvernos a Dios, porque si nosotros no nos volvemos a Dios, vamos a estar siempre mirando a donde no debemos. Y como ya leímos hace un momento en Hebreos, dice, puestos los ojos en Jesús. Entonces, si nosotros miramos a Dios, lo que Él dice en su palabra, lo que Él desea para nosotros, que ya hemos leído que son cosas buenas, Él quiere lo mejor para nosotros y para usted también que nos está mirando, Él desea lo mejor para usted. Lo único que usted tiene que hacer es abrir la palabra, buscar el consejo de Dios para cualquier problema que usted tenga en su vida. Dios siempre va a tener ahí su mano extendida para ayudarle, sea lo que usted desee, ya dijimos, ¿no? En lo familiar, en lo económico, en el trabajo, si tiene problemas con sus hijos, en lo que sea, la Biblia. Miren, hay gente que dice que la Biblia es un libro obsoleto, pero para nada, porque Dios ha sido tan bueno que al ser humano le ha dejado la enseñanza y el consejo para ayudarle y en todos los problemas que se dan en nuestro mundo actual. Y acuérdense que el hombre del año 2000 es igual al hombre primitivo. Tenemos los mismos problemas, ¿no? Sino que ahora de pronto tenemos ya una sociedad más, ¿cómo se dice? No civilizada, sino más moderna, podemos decir, ¿no? Actualizada, modernizada, más moderna. y todo. Tenemos tecnología, tenemos todas las cosas a nuestro alcance. Sin embargo, el corazón del ser humano sigue siendo igual. Así que Dios en su palabra nos ha dado el consejo para salvarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, para sostenernos y para evitar que nos estemos comparando con cualquier persona. Lo que nosotros tenemos es que mirar a Dios y si tenemos alguna necesidad, buscar de Él, buscar su ayuda, y yo estoy segura que Él va a extender su mano y le va a ayudar. Y sobre todo algo bien importante que dice el Señor, no deseemos, ¿verdad?, las cosas de los malos, de los malvados, o sea, no caer en esta parte porque nos va a generar todo lo que ya nos comentamos y ya lo que hemos dicho, envidias, celos incluso, ¿sí? Porque, es que tiene al esposo más guapo, ¿no?, del mundo, y porque yo no tengo uno así, y ojalá ya me llegue uno igual que el tuyo, ¿no? Así. o los hombres, ¿no? Una mujer bien buenota, ¿verdad? Uno 90, 60, sí, un varón con barba. Yoli, ¿cómo evitar compararse brevemente? Ya para cerrar. ¿Cómo evitar compararnos? Bueno, creo que tenemos que revisar también nuestros pensamientos. Siempre. Estar viendo lo que pensamos y desechar esa parte. Y otra cosa, Jesucristo es nuestro gran ejemplo de humildad.
¿verdad? Entonces, imitemos a ese gran ser, a ese Dios todopoderoso que nos enseña cada día de la humildad y de todo lo que nosotros queremos. Y de lo que necesitamos. De Maggie, lo que palabras finales. sí. Bueno, siempre soy insistente en lo mismo. Hoy le agradezco a Dios. Quiero recordarles que soy un testimonio, un ejemplo para ustedes. Toda mi juventud la perdí comparándome, buscando metas que, como dijo Yoli, se fue como la nieve, la nieblina. Llegó y así desapareció. No, estamos a tiempo de buscar de Dios, de Jesús. ¿Y cómo lo buscamos? En su palabra. Ustedes escríbanos en los comentarios realmente si han caído en este error, ¿verdad? Porque sí sería como un error el estarnos comparando. Y yo quisiera terminar con esto que realmente causa la comparación a otros, que sería el que se nos va el gozo, ¿no? No tenemos contentamiento. Sí. Nos alejamos de la alegría, del gozo, de la plenitud en la que Dios quiere que nosotros estemos, porque ya lo dijeron anteriormente, Él sabe lo que nos da y lo que no nos da. Y una de las cosas que nos lleva también a esto, a desviar en cierta manera nuestros ojos de Dios y fijarnos en las demás personas para este tipo de comparaciones, es ser ingratos. Cuando no somos agradecidos, empezamos a fijarnos en tantas cosas que realmente nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado. La salud, mi cuerpo físico, en este tema, ¿no?, de la comparación, mi cuerpo físico, mi salud, mi capacidad intelectual, mi economía, mi familia, tantas cosas que tenemos que agradecer. Y cuando nos alejamos de esto, entonces no decimos como Dios dice, no agradecemos lo que tenemos, incluso lo que no tenemos, porque Él sabe lo que nos conviene. Entonces, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo programa y esperemos verles aquí en nuestras redes. Denle like, síganos a través de cada una de nuestras redes sociales y también ya estamos en Spotify, así que no se pierdan estos programas que estoy segura serán de bendición. Hasta la próxima. El Señor les bendiga. Denle al like. Fluye nuestro ser.